Carrasco, La palabra deseada, la Divina Comedia en el mundo contemporáneo, de la editorial Mar Dulce, que tiene ya una edición argentina, publicada en Buenos Aires, ¿verdad? Que está teniendo mucho éxito allí, está teniendo realmente mucha difusión y mucha repercusión también, tanto a nivel académico como a nivel periodístico, y entonces yo realmente estoy muy contento de que la editorial haya tomado la decisión de publicarlo también aquí en España, que me parece una decisión valiente y comprometida, porque como todos sabéis no es lo mismo Dante en Argentina que en España, ¿no? Y entonces realmente es una aportación para nuestro bagaje dantesco aquí en España y aquí en Madrid muy notable. Bueno, Mariano Pérez Carrasco es investigador del CONICET argentino, que sería el equivalente al CSIC español, ¿no? Y también profesor en la Universidad de Buenos Aires, profesor ha sido en la Universidad de San Andrés, en la Universidad del Sur, en diferentes universidades, y ha sido fellow de Villa Itatti de Harvard en Florencia, y bueno, ha hecho un montonazo de estancias aquí en Europa durante muchísimos años. Hemos tenido la oportunidad de compartir congresos y otras experiencias realmente estupendas. Es un filósofo, por un lado, originalmente es de formación filosófica, pero por otro, quizá más íntimamente es dantista, es un gran conocedor y un gran especialista en Dante. Y quiero decir que como dantista, creo que también como filósofo, pero como dantista sin duda alguna, es el dantista argentino más importante en este momento y con una proyección internacional realmente grande. Esto no es baladí. Hace 10, 15, 20 años probablemente dentro del mundo de la dantística y de la italianística en general, pues lo que se pudiera hacer en Argentina, y eso que Argentina es como una segunda Italia, no era considerado dentro de las corrientes principales. En cambio ahora, dantistas como él, como Claudia Fernández Speyer y otros, están realmente al mismo nivel internacional que pueden estar los mismísimos italianos, ¿no? Su conocimiento de la comedia es como si lo hubiera mamado en la cuna como un italiano realmente, ¿no? Como ahora podréis comprobar. Bueno, no me quiero... Bueno, Ángel lo conocéis, Ángel García Galiano, profesor del Departamento de Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas, autor de un montón de libros importantísimos y además también de libros de literatura y de otro tipo de obras como la obra de teatro que acaba de publicar, ¿cómo se llama? El olivo de Penélope. El olivo de Penélope, que se acaba de estrenar en la facultad el otro día. Y también es un gran conocedor y amante de Dante. Me abastece de alumnos, porque pasan primero por él, los alumnos de teoría de la literatura, y se emocionan con Dante, y entonces luego se apuntan a mi curso de cuarto, así que le estoy muy agradecido. Además, normalmente alumnos excelentes, alumnos muy los mejores, ¿verdad? Sí, muy buenos y muy amantes además de Dante, se nota que les entusiasmas y les metes el veneno, ¿no? Bueno, el libro que vamos a comentar hoy, no vamos a hacer una gran charla cada uno, sino que vamos a intentar que sea una conversación que no hemos preparado, así que va a ser una improvisación. Yo creo que también, dado que estamos así un poco en familia, cualquier momento que queráis preguntar, participar, decir algo, pues sin ningún tipo de problemas. Introduzco dos ideas y luego ya dejamos que hablen Ángel y Mariano. Es un libro que tiene dos vertientes o dos ámbitos. Por un lado, es un libro sobre la Divina Comedia. Es un libro de dantística. Es un libro en el que se hace una lectura personal, muy intensa, de la obra de la Divina Comedia. Y se analizan y se rebasan algunos de sus episodios más notables, más conocidos. Pero, en realidad, eso es, no voy a decir una máscara, que sería una palabra negativa, pero sí una excusa o un motivo para presentar un libro de más alcance, en el sentido de que es un libro filosófico.
es un libro en el que la Divina Comedia le sirve a él para exponer una tesis filosófica fuerte, una tesis filosófica valiente, también una tesis de dantística valiente, luego podemos entrar sobre eso, pero mayormente una tesis que yo no voy a exponer, voy a dejar que lo exponga él, evidentemente, una tesis, yo diría que valiente, yo diría que polémica y, digamos, planteada y expresada con fuerza polemista, con Perdón. convicción. ¿Por qué? Expone esa tesis porque no sé a cuál tesis te estás refiriendo. A ver, cualquiera de las páginas del libro. ¿A cuál te refieres? ¿La de dantística? La filosófica fuerte. Pues que es necesario un retorno a la trascendencia. Ah, perfecto, sí, está bien, claro. Sí, sí, claro. Está muy bien. Esa es Pero filosófica vale, y muy imaginaos fuerte. que digo una tesis y dices, sí, lo he dicho eso. No. ¿Qué corte me había dado? Sí, ¿no? Una Sí, tesis sí, fuerte. perfecto. Sí, sí. Es necesario un retorno a la trascendencia. Una tesis fuerte, una tesis que a ti mismo te hace como defenderte de posibles acusaciones ante esas tesis, ¿no? Es una tesis hoy en día muy a contracorriente, ¿no? De lo que es la vida cotidiana de la mayor parte de las personas, ¿no? Y, bueno, ya puestos, digo también la tesis sobre Dante, y es no nos hagamos trampas al solitario, no nos hagamos trampas a la hora de leer a Dante y leamos a Dante como si fuera un humanista. Leamos a Dante olvidando u ocultando justamente que en la concepción de la vida de Dante el hombre es un ser trascendente y hay vida después de la muerte y hay una trascendencia sin la cual la obra no se puede entender. Y es verdad que eso dentro de la dantística del siglo XX y más quizás ahora incluso es algo que no se niega, porque es innegable, pero se deja ahí como en un segundo plano, como, bueno, cosas de Dante o del tiempo de Dante, vamos a leerlo como si eso no fuera constitutivo de la obra. Y es verdad, o sea, es que no se puede entender nada de lo que dice Dante, desde el primer verso hasta el último, si no se parte de esa base, ¿no? Que le sirve luego como fundamento para la otra, para la tesis filosófica, ¿no? Bueno, es un poco como introducción, no sé si estás de acuerdo o qué quieres decir acerca de eso. Estoy de acuerdo. Después voy a desarrollar un poco más esas ideas. Ante todo, gracias a todos los que están acá. Juan, con su efusividad madrileña, tomó la palabra y abrió maravillosamente el evento, pero te tengo que ir a agradecer a bueno, cada pero porque uno. me habéis dicho que lo abriera, ¿eh? No, pero por supuesto. Y me gustaría que diga unas palabras ahora Ángel, que había preparado algo, después yo hago un comentario y conversamos. Sí, bueno, qué suerte. Primero, gracias por contar conmigo, gracias a la librería maravillosa, a la editorial que ha hecho esta edición tan extraordinaria desde la portada hasta las... Bueno, he visto que la edición argentina está son en color, con lo cual todavía más bonito, ¿no? El tipo de papel. Es un libro maravilloso. Qué suerte que este año tengamos dos libros tan grandiosos, tan cercanos, tan bonitos, tan queridos sobre Dante, ¿no? El de Carlos, que ha cuidado con todo el amor. Juan, que es maravilloso, ¿no? El de la estructura moral del infierno, recién editado. O sea, que tengamos dos libros que han salido prácticamente a la par, que se han gestado los dos también en el Cono Sur, uno frente del otro, de alguna manera, me parece precioso, ¿no? Y que uno sea nuestro, bueno, sobre todo el maestro de nuestro querido amigo. Pero bueno, yo también disfruté, gracias a aquellos años maravillosos del seminario, de esas lecciones impresionantes que nos daba Carlos y honrar su memoria aquí creo que es muy pertinente, ¿verdad? Y hicimos la presentación, estaba Mariano en Argentina por Zoom y yo ya tenía la noticia del libro, pero ni siquiera tenía el PDF. El PDF me llegó después y antes de ayer, gracias a nuestra querida, pues me llegó el libro que lo he devorado, o sea, lo he devorado, lo tengo subrayado, o sea, pocas cosas creo yo. Vale, yo no soy sospechoso de que no me guste Dante o que no me guste leer sobre Dante, eso también lo reconozco, pero es que es un libro tan extraordinario, se lo comentaba ahora a nuestro amigo Franco, tan extraordinario, tan contracorriente, como decía Juan, que me ha sorprendido para bien, muy gratamente, por muchos motivos. No podemos glosar todos los motivos, porque entonces tendríamos que hacer como 3 o 4 presentaciones, pero algunos sí que querría yo también luego exponer. Solamente una primera idea que es simbiótica con lo que ha dicho
Mariano dice al principio dos cosas que me sorprendieron mucho y me gustaron mucho. Una, Dante es un fracasado. O sea, Dante en 1307 es un fracasado. Había muchos poetas mucho más famosos y mucho más laureados y Dante no era nadie. Dante además estaba mal visto por aquello de escribir del amor y estas cosas. Políticamente ni te cuento, desde después de 1304. O sea, se queda solo consigo mismo y luego Cachagüeda se lo subraya para que no se le olvide en el paraíso. Entonces, leer a Dante desde el fracaso, desde el fracasado. Segunda idea, leer a Dante desde la epístola al Can Grande en la que le dice cómo hay que leer a Dante y que por eso le dedica el paraíso y que seguramente el paraíso, al no haberse hecho público en vida de Dante, tiene esa valentía que luego en las escalas que hace de su lectura Mariano le saca muchísimo partido, extraordinario, ¿no? Una lectura mística de un canto, el 24, que yo honradamente hasta que no lo he leído a través de ti, no me había dado cuenta. Esta mañana he vuelto al canto 24 y digo, bueno, ¿cuántas veces habré leído este canto? Lo tengo subrayado. ¿Qué tal? Por primera vez, siempre con Dante, siempre es la primera vez. O sea, siempre leemos a Dante la primera vez, por eso nos hipnotiza, por eso nos fascina. Entonces yo, gracias a Mariano, he leído Paradiso 24 por primera vez. Y como eso, tantas otras cosas que saldrán o no en esta presentación, pero que ya eso tenemos que agradecerse. Luego, la segunda cosa, y le dejo la palabra y luego ya charlamos con todos, ¿no? Dice Mariano al principio, porque luego hace 3 capítulos en donde primero va a los mundos del ínferos, luego asciende la montaña del purgatorio y el paraíso terrenal y luego se va al paraíso, ¿no? Hasta la rosa del Empíreo. Pero hay un capítulo previo en donde hace una declaración de intenciones y dice que la Divina Comedia es el primer libro que se escribe de manera ascensional. Es un libro ascensional que va hacia la luz, en donde Gea, la materia, es la madre, es la gile, la selva, claro, gile, ahí está la selva, la materia prima, la selva oscura, y van todos hacia la luz, a través del amor, empujados por el amor, van hacia el sol, que es el Padre, que se evidencia como sol en su primera manifestación. Eso, que lo repite muchas veces, está claro que le interesa mucho que al lector le quede claro que él va a hacer su lectura completamente ascensional. Es decir, de la misma manera que al Can Grande le dice, bueno, tienes 4 maneras, igual que se leía la Biblia, ¿no? Con el destierro de los hebreos en Egipto, puedes leerlo literalmente. Y literalmente es que Dante tiene un sueño en el que ve a Dios. Eso es literal, ¿no? Luego lo puedes entender de manera alegórica y por tanto como una sucesión de metáforas continuadas que a mí nunca me ha funcionado. La lectura alegórica / católica nunca me ha funcionado. No la entiendo, pero bueno, se puede hacer. Luego hay una lectura que es, bueno, aquí tenemos a un epítome de ella, ¿no? Que es la de Juan, que es la lectura moral, la lectura política, que ha funcionado tanto y tan bien en el siglo XX. Y se ha dejado de lado, precisamente por esa lectura alegórica interesadísima, se ha dejado de lado durante mucho tiempo la lectura ascensional, la lectura anagógica. Entonces, qué suerte contar aquí con un grandísimo odontólogo y un grandísimo filósofo especialista en literatura medieval que nos haya regalado en estas 383 maravillosas páginas una lectura anagógica, ascensional de la Divina Comedia. Bueno, quería empezar con esto y lo que queramos. Bueno, muchísimas gracias a ambos nuevamente. Es para mí un absoluto, tengo muy mal la voz, como verán, espero que no se me vaya. Es para mí un absoluto honor estar entre dos personas que aprecio y admiro muchísimo y que han tenido una gran influencia muy positiva en mí. Voy a decir algunas palabras sobre el libro y luego sobre la génesis del libro y luego conversaremos con ambos. Me interesa mucho escucharlos a ustedes, verdaderamente los digo. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando comencé a estudiar los grandes textos clásicos, la República de Platón, la teología platónica de Marsilio Ficino, la Divina Comedia, era que en puntos absolutamente centrales de la ética, de la metafísica, de la política, no solamente estaban lejos de lo que nosotros pensábamos, sino que decían exactamente lo contrario de lo que nuestra época piensa. Y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención, y luego notaba, como estudiante en la universidad, que los profesores en general no hacían referencia a eso. O sea, por algún motivo, esos aspectos, digamos, que eran diametralmente opuestos y que de haberlos afrontado, o bien habrían llevado a la refutación del autor en cuestión,
o bien a la refutación propia, digamos, a la autorrefutación, eran eludidos. Con la Divina Comedia, esto es especialmente evidente. Por ejemplo, yo hice un montón de cursos aquí en Europa y en Argentina, públicos y privados, sobre la Divina Comedia, y en ningún curso se dijo algo elemental. Esto es, todos decían, más o menos, que la Divina Comedia era un viaje de amor. Todos ponían el énfasis en el aspecto amoroso del libro. Incluso importantes obras introductorias a la Divina Comedia y a Dante en general. ¿Me servirías, por favor, un poco de agua, Juan? Sí. La tengo cerca, así. Sí. Mira, ya me echas a meter. Sí, tengo el problema este de la voz en estos días que... Ahí está, gracias. Todos hablaban de Beatriz, ¿verdad? Del vínculo de Dante con Beatriz, de la continuidad entre esa historia y la vida nueva como una historia amorosa. Y yo decía, bueno, pero yo aquí amor no veo, ¿no? O sea, amor en el sentido romántico, decimonónico, moderno del término. O sea, un hombre que con una mujer lo único que hace es, lo único que espera es que esa mujer lo salude de lejos, es evidente que no tiene un amor carnal con ella. O sea, que esa mujer representa otra cosa. O sea, no es una jovencita que camina por las calles de Florencia, es eso seguramente, pero algo más. Claro, luego esta reducción del poema dantesco a sus aspectos modernos, y ahora voy al punto que era eludido, no me estoy olvidando, iba de la mano con un gesto que a mí siempre me pareció no solo epistemológicamente observable, sino moralmente erróneo, que era el de tender a reducir a los autores clásicos a antecedentes de algún aspecto moderno. O sea, ¿por qué valía, pongamos, Dante, que es de quien estamos hablando? Bueno, Dante es importante para nosotros porque anticipa tal cosa, ¿no? Entonces, de ese modo, a mí, ¿qué es lo que me parecía moralmente reprobable de eso? Y por qué moralmente, epistemológicamente erróneo. Me parecía lo que es moralmente reprobable, el hecho de tomarme a mí, a mi propio tiempo, a esta provincia de la historia, que es el presente en el cual vivo, como el non plus ultra del entero curso de la historia, ¿verdad? Desde el cual yo puedo juzgar el entero pasado. Como estudiante me molestaba muchísimo escuchar a los profesores que hiciesen ironías sobre Cicerón, sobre Dante, sobre quien fuera, digamos, como si uno, miserable ser vivo, lleno de errores de todo tipo, pues pudiese juzgar, poniéndose en una posición, repito, moralmente superior, a las cimas más altas de la historia de la humanidad, desde Aristóteles hasta Santa Catarina de Siena, digamos, ¿no? En el caso de la Divina Comedia, esto adquiría un particular, digamos, ponía un problema particular. Y era que evidentemente la Divina Comedia no es una búsqueda de Beatriz, como han escrito tantos Borges entre ellos. Si fuera una búsqueda de Beatriz, digamos, no se entiende por qué el poema no termina pues en el Edén, que cuando la encuentra, digamos, ¿no? Porque de casualidad antes escribe 33 cantos más, digamos, después, ¿no? Una entera cántica. Es una búsqueda, pero es una búsqueda evidentemente de otra cosa. Esa otra cosa no era nunca mencionada explícitamente en las clases. Y no es solamente una búsqueda de Dios, que es lo que todos están pensando, y es así efectivamente. La Divina Comedia termina con Dante, para los que no son dantistas aquí, penetrando literalmente en la luz divina, esa luz que había perdido en la oscuridad de la selva al inicio del viaje. Sino que es la búsqueda de alguien muy particular. O sea, no es un Dios abstracto, no es el Dios del libro 12, del libro Lambda de la metafísica, no es el Dios de los filósofos, es el crucificado, es Jesucristo. Y esta era la palabra que estaba ausente
en todos los cursos. De un libro que empieza mencionando alegóricamente a Jesucristo, a un hombre que ha perdido el camino, la verdad, la vida y la luz. O sea, las cuatro cosas con las que Jesucristo se define a sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Esas son casualmente las cuatro cosas que Dante pierde. Luego, al final del poema, encuentra no solamente todo eso, sino que encuentra además a Cristo, porque lo último que ve Dante, después de lo cual comprende incomprensiblemente esto que voy a decir ahora, tiene el golpe final de la gracia, es una imagen humana inscripta en la segunda persona de la Trinidad, es decir, en Jesucristo. Bueno, esto me llamó muchísimo la atención por años. ¿Por qué no se le ponía el acento a esto? El libro, en cierto modo, es una respuesta. No voy a resumir ahora, naturalmente, lo que dije en 400 páginas aquí, porque tampoco sería posible y además lo banalizaría, evidentemente. Pero sí puedo decir lo siguiente. El libro no casualmente empieza después de un prólogo, en el que hago esos reparos que Juan mencionó y que después, Juan, si querés podemos volver sobre ello. Hay una primera parte en la cual prácticamente no se habla de la Divina Comedia, excepto por la vida de Dante que reconstruyo en ese capítulo sobre el cual puso el foco Ángel. Esa primera parte, que son unas 100 páginas, un poquito menos, es muy importante porque ahí sugiero, o más bien intento mostrar, por qué ha sucedido esta ruptura de nuestro tiempo y de nuestra conciencia con el pasado, que es, o mejor dicho, era nuestro pasado. Y ahí, naturalmente, hago esa tesis filosófica, perdón, histórico-filosófica, que termina confluyendo en esto que ha señalado Juan de la reducción del mundo, de la moderna y progresística, sé que es un neologismo, moderna y progresística, o progresista si quieren, reducción de la vida a dos hitos que hacen de la vida misma algo sin sentido. Entonces, ¿qué es lo que afirma la visión moderna o progresista de la vida? Afirma que la vida comienza cuando nuestros ojos ven la luz y termina cuando nuestros ojos a la luz se cierran. ¿Verdad? Ese es el dogma fundamental del mundo moderno, es ese. ¿Qué niega ese dogma? Aquello que había afirmado no solamente la entera tradición de nuestra civilización, sino hasta donde llega mi conocimiento, todas las civilizaciones que ha habido. Mi conocimiento es limitado, por supuesto, pero la civilización islámica sin duda, la civilización de la India tradicional también, sin duda, que es la inmortalidad del alma. Ahora bien, ¿cómo se hace para comprender un libro en el cual hay un solo vivo, que es el protagonista, y luego todos los demás están muertos? Porque básicamente no hay un solo hombre vivo en la Divina Comedia, ¿verdad? Todos son muertos, que sin embargo están vivos. No solamente están vivos, sino que algunos de ellos, los beatos en el paraíso, están más vivos que nosotros. Es decir, Dante no solamente describe la vida del más allá, sino describe la verdadera vida, la vida superior que nos espera y que nos ha sido prometida por aquel que Dante ha perdido en la selva oscura y que en todo este camino pretende reencontrar, ¿verdad? Es decir, por Jesús. Bueno, ¿qué he hecho entonces? Eso del punto de vista filosófico o filosófico-literario. Pero después no quería hacer un libro que fuese una mera introducción a la Divina Comedia. Esto es que comenzase explicando la alegoría, luego explicando el canto 1, 2, 3, 4 y así hasta, o en forma progresiva, digamos, hasta el final. Quería hacer un libro que se pudiese leer como una novela. ¿Y qué es lo que más me gusta a mí? Una de las cosas que más me gusta a mí de la novela contemporánea, nuestro gran admirado Cortázar lo hace magníficamente en Rayuela. La ruptura temporal, ¿verdad? O sea, la ruptura, la continuidad de la narración. Tomar entonces, que eso lo toma de hecho de Breton, ¿no? de Nadie. Otro libro para mí muy querido, y que aunque no cita ninguno de los dos, están muy presentes acá, sobre todo Nadie. Entonces, lo que hice fue un libro que pueda servir
como una introducción a la Divina Comedia. ¿Por qué suele ser una introducción? Porque, como señaló Juan, básicamente todos los principales episodios de la Divina Comedia están narrados, explicados, algunos parafraseados y vinculados entre sí. Pero que además se puede hablar novelísticamente. Por eso el libro no tiene no tiene ninguna nota bibliográfica. Toda la bibliografía está puesta al final. Las notas que hay no son notas ni de bibliografía ni marginal, ¿no? De comentarios marginales, ni de digresiones, sino que son notas solamente porque cito algo en el texto. Entonces, bueno, pongo, digamos, como se debe la nota al pie, pero no interrumpen la lectura. El libro, por consiguiente, se puede leer como una novela. Y está escrito narrativamente, es decir, recupero eso que justamente lo hablamos ayer con Juan. Es un aspecto, a mi juicio, central de la Divina Comedia. Disculpen. Que es la narración. Es decir, la magnífica capacidad que tiene Dante de producir efectos narrativos que van a ser desarrollados solamente, lo decía Juan ayer, es en la novela moderna decimonónica. Bueno, eso es un poco lo que he querido hacer. El punto central entonces... tercera y última cosa, y no menor. Entonces dije un aspecto literario, filosófico, literario, digo bien, filosófico, por un lado, filosófico-teológico, perdón, un aspecto literario, y ahora quiero decir un aspecto, si quieren, en sentido alto político. Quería, o sea, no partidario, quiero decir, quería lograr hablar de cosas de las cuales hoy no se puede hablar, de cosas que hoy están prohibidas, digamos. Entonces, ¿cómo hablar de aquello que está tácitamente prohibido? Tácitamente prohibido. Bueno, una forma de hacer eso es la que han hecho todos los pensadores en la historia, en nuestra tradición, que es comentar a otro, que es establecer un diálogo vivo, no reducir el poema a un objeto de estudio, sino hacer del poema la forma de la propia vida, que es lo que maravillosamente nos enseña la literatura, poesía o novela. Cuando uno lee una novela, la cosa magnífica de la novela, que es lo que a mí más me gusta de leer novelas, es la temporalidad. Es decir, mientras uno lee la novela, el tiempo de uno empieza a escandarse según el tiempo de la novela. Yo quería efectivamente hacer que la Divina Comedia se transforme en la novela con la cual nuestra época pueda dialogar. Y de ese modo, nuestra época pueda ponerse en cuestión a sí misma. Porque uno de los graves problemas que hay en la actualidad, entre otras muchísimas cosas magníficas de nuestro tiempo, aclaro que yo no soy un melancólico del pasado, por el contrario, creo que este es el mejor tiempo que nos ha tocado para vivir. Creo que toda forma de melancolía respecto al pasado es una ingratitud respecto del tiempo que ha sido elegido para nosotros, para que nosotros vivamos y hagamos algo en él. ¿Qué estaba diciendo? Que no eres melancólico con respecto al pasado, claro. y que por tanto Sí. tu diálogo es contemporáneo. Sí, porque uno de los grandes problemas del presente, justamente, es el provincialismo histórico. Entonces, el hecho de creer que hemos alcanzado finalmente la verdad. Eso está in nuce en el inicio de la filosofía moderna. Eso está in nuce en 1637, lo que Descartes publica en 1637, el discurso del método, y luego está plenamente desarrollado en toda la filosofía iluminista, muy en especial en Kant. Esto es, la idea de que la historia tiene un progreso más o menos lineal, o espiralado, eso no tiene ninguna importancia, pero lo que es importante es que cada generación o cada momento es más importante que el anterior, y esto tiene una idea perversa en el fondo, una idea perversa, porque la perversión es que si hay un fin, digamos, a que la humanidad apunta, y ese fin lo va a cumplir, no lo va a cumplir ningún individuo, sino solamente la humanidad como cuerpo metafísico, histórico, en algún momento, quiere decir que todos los que vivieron antes vivieron en la falsedad. Y esto, incluso a los pensadores progresistas más importantes, como Marx en la contribución a la crítica de la economía, en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, cuando habla del arte,
cuando habla justamente de que en el arte ¿qué dice Marx? Dice que se le dificulta, digamos, encontrar el progreso en el arte, ¿no? Entonces se le rompe el esquema historiográfico y metafísico, filosófico, con el cual él lee la historia, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que salir definitivamente de ese provincialismo histórico al que necesariamente nos reduce una concepción metafísicamente progresista de la historia del ser humano, y para salir de eso, un camino de salida a este laberinto en el que nos encontramos, porque el tiempo moderno ha terminado ya, nos guste o no nos guste, terminado hace medio siglo, sea que nos guste, como ciertos pensadores postmodernos muy interesantes, o que no nos guste, como Habermas, que dice, no, hay que volver al pasado, que sea el iluminismo, un camino para salir del laberinto en el que nos encontramos es justamente volver a establecer un diálogo verdadero con nuestro pasado, en este caso con la Divina Comedia. Bueno, eso fue un poco la génesis, digamos, del libro. Por alusiones con Cortázar, puedo decir una cosa con respecto a la estructura narrativa del libro, que lo hace además profundamente ameno, de muy serio, muy profundo, es muy ameno. María no sabe, todos los que estamos aquí, me temo que también, que la Divina Comedia solo tiene un problema, y es que hay que sabérsela de memoria. Porque todos los versos remiten a todos los versos. Porque no es un libro lineal, sino que es un libro, es una trama inconsútil en donde cada verso vibra con respecto a todos los demás, o prácticamente a todos los demás. Dante lo ha escrito así y cualquier comentarista mínimamente interesante, desde sus hijos hasta Mariano o Juan, lo saben. Entonces, digamos que eso pasa, por ejemplo, en el Cántico Espiritual, lo explicó muy bien Carlos Bousoño cuando decía Juan de la Cruz, poeta simbolista, es decir, inventó el simbolismo 3 siglos antes que Mallarmé. Es que Dante también es un poeta simbolista e inventó el simbolismo muchos siglos antes que Mallarmé, lo cual quiere decir que no puedes hacer una lectura lineal. De hecho, comprobadlo en persona o con vuestros alumnos o amigos. Cuando uno hace una lectura lineal de la Divina Comedia, no llega ni a Chaco, no llega ni al canto sexto, porque no interesa, porque te aburres, porque parece que estás leyendo las páginas amarillas, que ya los jóvenes no saben ni lo que es las páginas amarillas, es una acumulación de personajes sin ton ni son, porque uno no lee la Divina Comedia para ver qué pasa por una sencillísima razón: la Divina Comedia no pasa, la Divina Comedia es. Y está en todos los versos, es completamente fractálica. O sea, es de una modernidad asombrosa, porque en cada verso está toda la comedia y todos los versos remiten a cada uno de ellos. Eso, eso Mariano lo hace muy bien, porque aunque está narrando el infierno y va progresando, y luego narra el purgatorio y va ascendiendo, y luego narra el paraíso y se va elevando, en cada verso que trata remite a todos los demás que ha tratado o que no ha tratado pero que le parecen pertinentes. Y esa lectura es fascinante porque lo lees como una malla, como una telaraña en que cualquier verso vibra y vibran todos los demás y se iluminan. No sé si con esto explico un poco, porque es la misma lectura que yo propongo para la comedia, la que ha planteado Mariano en su libro para leerle a él, ¿no? Es decir, narrativamente, no es lineal. Él hace una refutación del tiempo lineal, sin decirlo, digamos una refutación de Hegel, de la filosofía de la historia, impresionante. ¿Por qué? Porque lo que busca es el tiempo simbólico, el tiempo cuántico, el tiempo fractálico. Bueno, no, sí, porque vamos a seguir dialogando, ¿no? Aunque algunas cosas que has dicho ya digamos, te has anticipado a cosas que yo podía preguntarte o plantear. Yo he dicho que era un libro valiente. He dicho que era un libro valiente y he dicho que era una tesis fuerte, tanto a nivel de dantística, que es lo que le acabo de expresar. Es decir, es que es un poco absurdo leer la Divina Comedia sin... Yo suelo utilizar la palabra cronocentrismo, porque se habla de eurocentrismo, desde el cronocentrismo, de pensar que nuestro tiempo es el mejor de los tiempos posibles. Aunque tampoco hay que negar la idea contraria, tú lo has dicho, ¿no? Es un motivo de debate muy interesante también, por ejemplo, en clase, ¿no? Cuando llegas a la condena de Brunetto Latini o de los otros 3 florentinos que están con Brunetto Latini, básicamente porque han utilizado el sexo no para procrear,
cosa que no sé qué obispo fachísima hace unos meses dijo, ¿no? Condenó. ¿No? No, el de Vox, el tipo este de Vox De Castilla y León. de Castilla y León. Claro, es una idea, joder, muy ajena a nosotros, ¿no? Hay que reconocerlo. Y eso, pues, a un chaval de clase de 20 años, 22 años, pues como que cuesta que lo admita. Entonces, claro, el recurso fácil es decir, bueno, corramos un tupido velo. Y Brunetto Latini es aquí el maestro de Dante, en fin, un gran... Y corramos un tupido velo sobre el hecho de que Brunetto y sobre todo los otros tres, ¿no? Están condenados simplemente por hacer prácticas sexuales no conducentes a la reproducción, cosa que está como un poco fuera de nuestro mundo. O, en otro sentido, el caso de Mahoma, ¿no? Aunque Mahoma es interesante, porque Mahoma no está condenado por hereje, sino por cismático, es decir, lo que viene a decir antes que el islamismo es una variante del cristianismo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no deja de ser también una cosa, digamos, difícil de explicar. Entonces se cae, o bien lo que hicieron en Holanda, que en una comedia para niños quitaron a Mahoma, aquello de Para evitar problemas. Sí, o bien eso, pasar un poco por encima y no abordar lo que él con mucha valentía aborda. Y es, la Divina Comedia es un libro ajeno a nuestra cosmovisión. Y hay una brecha infranqueable entre la Divina Comedia y nosotros en muchas cosas. Pero él lo dice, y estoy yo completamente de acuerdo con él, esa es la riqueza de la Divina Comedia y probablemente también otros libros. Es decir, buscar la riqueza no en la identificación, sino también en la asunción de la distancia, porque si no, no puede haber diálogo. ¿No? Si somos tan iguales y tan... En fin, si Dante es al fin y al cabo uno de los nuestros, pues no vamos a dialogar. Entonces, para establecer ese diálogo es necesario ser conscientes desde el primer momento de que es un texto ajeno y que, por lo tanto, también su riqueza proviene de hacernos ver las cosas desde un punto de vista completamente extraño al nuestro, que es el enriquecimiento del viaje, del verdadero viaje. Es decir, cuando tú viajas, pues te vas a una tribu amazónica, pues lo que te enriquece es ver una concepción de la vida completamente distinta de la tuya. Entonces ese planteamiento me parece muy, muy valiente en general, como teoría de la literatura, como teoría de la lectura, porque la lectura, digamos, burguesa, si me permitís la expresión, moderna, busca en cambio la identificación, ¿no? Los recursos de identificación con el lector o la lectora con el personaje, con los protagonistas, con las historias. Es valiente desde ese punto de vista. No, admitámoslo. Aquí estamos ante un libro que en muchos momentos es que parece que lo ha escrito un marciano, ¿no? Una persona que... Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, digamos, eso es valiente, pero no es lo más valiente del libro, porque, bueno, al fin y al cabo es una cosa un poco de dantistas, ¿no? Que, bueno, afecta al modo de leer la literatura. A mí me parece más valiente lo otro. Y ahí es donde quiero yo incidir, ¿no? Me parece más valiente el asumir, al menos en algunos momentos de manera muy, muy, muy explícita, que la Divina Comedia te lleva a una comprensión de la vida como algo trascendente. ¿Por qué me parece valiente? Y de hecho, hay que señalarlo, ¿no? En la primera parte a la que le he hecho referencia, las 100 primeras páginas, aparte de, digamos, fundamentar toda la idea filosófica fuerte del libro, también hay una, no diría excusatio non petita, pero un excusatio de decir, de la posible acusación de conservadurismo, ¿no? Porque si yo os leo algunos pasajes de aquí, así sueltos, diréis, joder, macho, que tú más conservador, más reaccionario. Me hace gracia eso porque es la misma posición de Dante. Y es la misma posición que se debate últimamente mucho sobre Dante. En eso Mariano es perfectamente dantesco, no solamente dantista, ¿no? Hay un famosísimo libro de Sanguinetti hace
los años 60, que se llamaba Dante reaccionario, ¿no? Porque efectivamente Dante plantea una ¿cómo se dice? Una ideología que aparentemente a primera vista es muy conservadora frente a los elementos del capitalismo, del mercantilismo, ¿no? Y del dinero que estaban arrasando en las ciudades florentinas, en las ciudades italianas, ¿no? Y entonces, oye, mira, al final, fíjate lo que hace Dante, que es, yo digo, sí, es verdad, Dante es reaccionario, pero en el sentido etimológico de la palabra. Dante Mariano reacciona frente a un estado del mundo que se le viene encima y que no le gusta. Y que no le gusta. ¿Qué sucede en este momento? Que obviamente Dante y Mariano, y aquí estoy haciendo el paralelismo porque me parece que es muy, muy parecido, hace una doble operación, ¿no? Dice, joder, nos estamos cargando cosas que venían del pasado y que son buenas. No todo lo que viene del pasado es malo. Y entonces, eso me parece que es valiente en una situación como la nuestra. Y creo que también en la situación de Dante, ¿no? En la cual la novedad, las cosas, la innovación, en fin, estas cosas, o sea, parece que porque una cosa es nueva ya es buena. Bueno, no sé, no, las bombas de racimo fueron una innovación impresionante, ¿no? en la armamentística, no necesariamente tiene por qué ser bueno lo nuevo, ¿no? Entonces, primera cosa, tengamos la valentía de afirmar esto. O sea, de ser conscientes de que hay cosas del pasado que son buenas. Esto necesita valentía, esto es lo que hace Mariano. Esto necesita valentía porque lo primero que te van a hacer muchos lectores es acusarte de conservador, de reaccionario. Pero todavía más fuerte, porque no es que diga hay que aceptar cosas que vienen del pasado, es que dice, es que hay que aceptar una idea muy importante que está en el pasado, efectivamente, como dice él, en todas las civilizaciones y en la nuestra hasta antes de ayer. Y es que la vida es trascendente y que el ser humano es trascendente, tiene un elemento de trascendencia, justamente en el momento en el que más nos vemos abocados al consumismo rápido, al beneficio inmediato, a la vida más inmanente por antonomasia. ¿Cómo diferenciar entonces el problema que se plantea él, y que yo me lo he planteado leyendo el libro muchas veces, entre lo que dice Mariano y lo que dice el de Vox? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ideológica? ¿Me explico? Es decir, para mí el libro de Mariano entra dentro de una necesidad que estamos todos sintiendo. Y esto es lo que me encanta del libro, entre otras cosas. Es resultado de una necesidad que muchas personas estamos sintiendo, pero que no todo el mundo se atreve a admitir que lo siente, y muchas de las personas que lo sienten no lo saben vehicular de manera positiva. Y es decir, joder, no nos gusta el mundo que estamos viviendo y tenemos necesidad de volver a tener la tierra debajo de los pies. Tenemos necesidad de volver a creer en algo. Tenemos necesidad de volver a creer en la verdad, ¿no? A creer en la lealtad, en creer en ciertos valores conservadores. ¿Vale? Claro, eso hay gente que lo vehicula mal, lo vehicula de una manera violenta, o que se agarra a símbolos vanos, ¿no? Como diría Dante. Pero es valiente aceptar que esa necesidad forma parte de nuestra vida, ¿no? Y es muy complicado, y a mí esto es lo que más me gusta del libro, plantearlo bien, plantearlo con inteligencia. Pues lo comentábamos ayer, ¿no? Hay pues toda una serie de corrientes ahora mismo ideológicas de cualquier tipo que buscan cosas del pasado cometiendo un error que él no hace, y es idealizando. Hablábamos ayer, le comentaba, no sé si esta es la misma situación en Argentina que aquí. Aquí, por ejemplo, ha tenido mucho éxito, se lo comentaba ayer, hace unos años, el libro este de una que ahora es periodista, una que se llama Ana Iris Simón, que se llama Feria, en el cual idealiza la vida de sus padres, feriantes, como una vida llena de seguridad, de valores, ¿no? O una corriente que hay muy marcada en la izquierda, también en Italia, que es la de decir, bueno, todas estas cosas del orgullo y de la ecología, tal, estos son farrapos de gaita, como se dice en mi tierra,
que lo único que hacen es minar el auténtico y único valor que es el de la lucha de clases, ¿no? O sea, necesitamos volver a las esencias, necesitamos de alguna manera volver a plantearnos que necesitamos tierra debajo de los pies. Yo creo que esto, y hay que admitirlo, no sé si no estás de acuerdo ahora mismo, me respondes, claro. Yo creo que este impulso también es el impulso que ha movido el libro de Mariano. Y la gran virtud de Mariano es ser capaz de plantearlo con valentía lo primero. Es decir, oye, yo siento esto y creo que esto es lo que está pasando. Y luego de desarrollarlo, gracias a su profundísima lectura de la Divina Comedia y su profundísimo amor por la Divina Comedia, de manera inteligente, sin caer en estas simplificaciones, en estos, un poco así he señalado un poco, ¿no? En estos idealismos un poco fáciles, ¿no? Estos reaccionarismos en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pero es importante, igual que es importante a la hora de leer la comedia, señalar que parte de una base difícil, también señalar que el libro de Mariano es un libro polémico, es un libro valiente, es un libro con una tesis fuerte, que, que, que puede dar lugar a mucho debate. No sé si eras consciente a la hora de escribirlo que te estabas metiendo un poco en un avispero. Sí. Sí, pero tuvo una recepción, por el momento tuvo una recepción muy buena, es decir, nadie comentó todas estas cosas que vos has comentado. Bueno, porque igual en Argentina no es la situación tanto como aquí, no lo sé. Pero bueno, yo lo he visto un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido que, bueno, el libro este también un poco va en el mismo sentido, ¿no? Sí, vos hiciste referencia más de una vez a tener la tierra bajo los pies y a la importancia de la recuperación de la, no tanto de la idea de verdad que la tenemos, cuanto de la fe en la verdad. Sí, el sentido de la verdad. Sí, de la existencia, digamos, ¿no? Es la fe, porque comprender la idea de verdad la comprendemos porque está en nuestra mente y luego la comprendemos. La fe consiste en creer que la verdad existe independientemente de su presencia en mi mente. Por eso digo la fe en la verdad. Y por eso existe una metáfora de la tierra bajo los pies. Yo diría la tierra bajo los pies y el cielo sobre nuestra cabeza. Que eso es muy importante. Esto se vincula a algo que dijiste hace un rato, sobre el cual puso el foco también Ángel en lo que dijo anteriormente. El episodio que trato que lo trato colectivamente, digamos, no solo de Brunetto Latini, sino lo trato a partir de a Brunetto Latini casi no lo trato, pero a partir de la lectura del canto 11 del infierno, que es donde se explica la estructura de la Divina Comedia, a partir de la última parte de ese canto, que es donde se habla de la usura, hablo, sí, y esa es la parte a la cual vos te referías, del lugar del infierno que está dedicado, según mi lectura, a la esterilidad, ¿no? Donde se condena la esterilidad, básicamente, la esterilidad espiritual, que es la blasfemia, que corta, que rompe el vínculo de sentido de la palabra con el origen de la palabra, ¿no? Al blasfemar, al atacar en el acto o en el corazón, o sea, en la palabra o en el corazón, al logos, eso es Dios, el logos, ¿verdad? O sea, la palabra, el verbo, rompe el vínculo de significado. Esto es algo interesante para pensarlo, ¿no? Como la blasfemia, porque, por ejemplo, el arte contemporáneo, del cual se habla en el libro, es un arte esencial, se basa sobre la blasfemia. Igual que cosa que también menciona en el libro, en relación con el arte contemporáneo, la disolución de la imagen del hombre en el arte contemporáneo, cubismo, fauvismo, en adelante, hasta vuestro David Nebreda, digamos, ¿no? Que se sumerge su cabeza en heces, poniendo lo más bajo sobre lo más alto. Es un gesto simbólico interesantísimo, en un libro publicado por la Universidad de Salamanca, que creo que menciono. Entonces, esterilidad espiritual, la blasfemia. Esterilidad natural, biológica, la sodomía. La sodomía, digamos, evidentemente rompe, digamos, el vínculo reproductivo, eso es evidente. Y hace un fin de aquello que es un medio. Este es el punto más interesante. Y aquí no lo desarrollo en el libro, pero es interesante pensarlo desde el punto de vista económico.
O sea, ¿qué significa económicamente la sodomía? Claro, por eso está vinculada con la sodomía, con la usura. Tercero, la usura, digamos, ¿no? Que hace de aquello que es, que transforma lo que es por su naturaleza estéril, el dinero, en algo artificialmente fructífero, ¿no? Así como la sodomía hacía de algo que es por su naturaleza fructífero, el sexo, en algo estéril. Ahí está el vínculo perfecto entre usura, sodomía y blasfemia. Eso me parece que tiene un cierto visto de ligera novedad en el panorama actual de los estudiantescos. Igual el libro no quiere ser novedoso desde el punto de vista de los estudiantescos, quiere ser otra cosa. Y eso se vincula también con lo que comentaba Dante, Ángel hace un rato. Esto es con el canto sobre el origen de la vida, ¿verdad? Sobre, ¿qué es lo que vincula? Dante hace todo un análisis muy profundo acerca de cuál es el origen biológico de la vida humana, digamos, ¿no? Cómo empieza en el momento en que la simiente materna y la simiente paterna se unen y finaliza, es un canto realmente extraordinario, y finaliza la generación del embrión humano en el momento en que, ya formado el feto, Dios se gira, se vuelve hacia cada una de las de los hombres y mujeres que están en el vientre de sus madres ya perfectamente formados, y graciosamente le da ese pensamiento que es su yo, que es su alma intelectiva en el lenguaje dantesco, que fue pensado en realidad antes de que el universo existiera. Es una cosa interesantísima, ¿no? Es decir, Dios piensa cada ser humano, pensó cada ser humano, pero decir pensó en pretérito es incorrecto respecto de Dios. Dios piensa cada ser humano, que es la eternidad misma, ¿no? Lo pensó antes del Fiat Lux. Ahora, ¿en qué se vinculan estos dos pasajes que pusieron el foco Ángel y Juan? En un hecho absolutamente fundamental. Y un hecho que para los antiguos era un hecho evidente. Hasta donde yo sé, todos los antiguos, pero quizás alguno hay que diga lo contrario. Mi vida no es mía. Yo no soy dueño de mi vida. La vida me ha sido dada como un don, ¿no? Que he recibido y del cual tengo que hacer uso. Uso bueno si hago aquello para lo cual fui hecho, y entonces mi vida conduce en el camino fácil de la virtud y me lleva a la felicidad. Esto es Dante, ¿eh? Esto es Dante, no son ideas mías. O bien un uso, y está la base de la Divina Comedia, el infierno, purgatorio y paraíso. O bien un uso errado, digo bien, y entonces mi vida se vuelve difícil, se vuelve áspera, va hacia atrás. Dante dice, es difícil, dice, el camino del vicio, y lo dice en el Convivio, el camino del vicio es difícil, como difícil nos sería caminar todos los días sobre nuestras manos. Nosotros podemos caminar sobre nuestras manos, o caminar hacia atrás, ¿no? Nosotros podemos caminar hacia atrás, es perfectamente posible. Podríamos vivir caminando hacia atrás, pero nos tropezaríamos, nos iría mal, etcétera, etcétera. Bueno, esa idea que a mí me parece absolutamente fascinante, que para mí, obviamente hijo de este mundo, fue una liberación, comprenderla, una liberación moral, comprenderla, es la idea de que hay un orden que no depende de mi voluntad. Todo el mundo moderno se basa sobre la idea de que el entero mundo es una proyección de la voluntad humana, ¿no? El título de la obra de Schopenhauer, por el mundo como voluntad y representación, probablemente lo resuma magníficamente. Bueno, la Divina Comedia nos dice explícitamente, y acá están los textos citados en lengua original y traducidos, que esto no es así, es decir, que el orden del mundo y por consiguiente el orden de mi vida no depende de mi voluntad. Mi voluntad o bien se conforma a ese orden, y entonces es una voluntad virtuosa que se transforma en feliz, o bien se aleja de ese orden, y entonces es una voluntad viciosa que se vuelve infeliz. Quisiera decir dos cosas después sobre la forma del libro. No sé si Ángel tenés ganas de... Sí, me gustaría rematar el tema que ha sacado Juan con la usura, que además la sodomía no es un pecado sexual porque no está en el canto quinto, es un pecado contra la natura, que tiene que ver con la esterilidad, y la usura más porque es un pecado contra Dios, porque como diría García Calvo, para creer
en el dinero hay que tener fe en el futuro, y el futuro es lo contrario de Dios. Entonces ese capitalismo rampante que inventa el pagaré es un pecado contra Dios porque niega el presente, niega la gracia. Eso es algo muy evidente y me parece muy moderno. Y yo creo que, fíjate ahí, Mariano, podías todavía haberlo desarrollado más, porque es el verdadero pecado, es creer que existe el futuro, cuando lo que existe es el kairos. Y en el kairos no puede haber usura, porque para que haya usura tienes que tener fe en el dinero, en el capital, el pagar al portador. Vete tú ahora al banco con un billete de 20 euros y dile al del banco que te dé los 20 euros, a ver qué te dice. Vivimos en un estado de fe desde que nació el capitalismo, y ese estado de fe nos lleva al precipicio, que solamente 2 cantos después hasta nos revientan los tímpanos. Esto por un lado. Luego quería decir otra cosa y termino, que me parecen dos ideas que están en el libro muy bonitas. Una, cuando has dicho lo de la voluntad, insistes, haces un análisis precioso, ¿no?, del Padre Nuestro, que es la única oración que reescribe Dante en tercero de esa manera, es la única oración que aparece, no hay ninguna otra, por motivos muy obvios, lo explicas muy bien. Y luego dices, al final, citando a Dante, que la verdadera libertad es hacer lo que Dios quiere. Esa es la verdadera libertad. Libertad va cercando, ¿no?, que está el libro de María Soresina, que por eso me lo regaló mi amigo Franco. La libertad consistiría en hacerlo. Es decir, eso es un planteamiento ya no cristiano en el sentido católico tradicional, eso es un planteamiento casi griego, es decir, el orden natural de las cosas al cual uno se adecua por conocimiento, no por voluntad. Es una actitud más socrática que cristiana en el sentido tradicional, superficial de la palabra cristiano o católico, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Y termino con una idea que no sé si vas a sacar, que me ha gustado mucho, y es que Dante es consciente todo el tiempo, y Mariano nos lo subraya, de que él escribía el dictado. Es decir, Beatrice se lo dice varias veces, San Pedro se lo dice varias veces, Cachagüira se lo dice varias veces, y sobre todo es el amor el que le va dictando y él va significando, ¿no? Esa idea de Dante, de Cuéntame, o Musa, la cólera de Aquiles, esa idea homérica, esa idea griega, no cristiana, de que él escribe el dictado y que tiene que tener su instrumento muy afinado, y el arte de hurtarse, es decir, cuanto más desaparezca Dante Alighieri, personaje histórico, más aparecerá Dante con mayúsculas, que es cada uno de nosotros, como también dices en el libro. Es decir, la clave es que cuando dice yo es cada uno de nosotros, y se despliega un teatro de la memoria en el que nos reconocemos en todas nuestras anfractuosidades, sean anfractuosidades muy oscuras, muy de selva oscura, muy de arquetipos chungos, o sean anfractuosidades muy luminosas, porque todos y cada uno de los personajes que aparecen en la comedia son un espejo del que lo está leyendo. Estupendo. Y hay una cosa que quería también plantear. Has hablado antes de un tercer aspecto. Me gustaría que lo desarrollaras más, porque yo no lo he visto tan claro o no me he fijado suficiente, que es el aspecto político, ¿no?, en sentido amplio que tú dices de tu tesis. Porque, claro, en principio lo que podría parecer, ¿no?, de una reflexión así es que es una reflexión antipolítica, en el sentido de que la política necesariamente tiene que dialogar con el sentido común actual, real, el que está, ¿no? Si tú planteas una idea, como podría ser esta que plantea Mariano, o como pueden ser algunas de las que planteaba Dante, que escapan al sentido común, no tienen valor político, porque la gente no las va a convertir en una actuación política. Entonces, hay una cosa que lo que has dicho es perfectamente cierto acerca de la vida, pero hay que añadir que sin negar el principio fundamental del libre albedrío. Por lo tanto, sí, nuestra vida nos ha sido dada, formamos parte del plan divino, de la providencia, y que esto es una cosa que es ajena a nuestro tiempo, pero eso no va en contra de que cada uno tengamos una responsabilidad acerca de nuestros propios actos, que ya lo dice en el Convivio, y luego lo vuelve a decir repetidamente en la Divina Comedia. Y ahí es donde está un poco el valor político que a lo mejor puede tener Dante para nosotros, porque en realidad el libro, la Divina Comedia, es una obra profundamente contradictoria en este sentido, justamente por esto, porque es una obra que afirma, como muy bien ha dicho Mariano, que la vida forma parte, la vida humana y la vida individual de cada ser humano forma parte de un diseño divino y se nos ha dado una misión y se nos ha dado un lugar, etcétera, 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 pero al mismo tiempo afirma el valor del yo individual, ¿no? El yo es el protagonista de la obra a todos los efectos, ¿no? Y del valor del yo individual y de su responsabilidad, y porque en eso se basa la obra, ¿no? Que hay unos señores que han cometido unos pecados y otros que no,
y por lo tanto tienen una responsabilidad individual, ¿no?, a la hora de inscribirse en ese orden providencial divino o no. ¿Por qué digo que eso puede tener un valor político? Porque creo que ahora estamos en una situación similar, mutatis mutandis, ¿no?, una situación de crisis del yo individual, ¿no? Esto es una cosa que se viene diciendo ya muchas décadas, ¿no?, de crisis del yo individual, de disolución de ese yo individual, ese yo qué sé, ese yo hacedor de la historia, ¿no?, el vaquero americano, en fin, el héroe de la modernidad ya no existe, ¿no? Todos somos conscientes de que nuestro yo, aunque sea un yo individual, está muy zarandeado por las circunstancias, por los condicionantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que puede hacer que nos sirva de enseñanza y de inspiración, ¿no? La obra de Dante, ¿no? Ese yo, digamos, un poco a mitad de camino entre un verdadero yo que se cree a sí mismo, ¿no?, y en cambio el estar inscrito. Y creo que eso es importante políticamente. Creo que eso puede ser muy fructífero políticamente. Yo no sé si eso es un poco lo que tú habías planteado ahí. Puede ser muy fructífero porque yo creo que entramos en tiempos teológicos. O sea, en tiempos que nos van a obligar a deponer nuestro propio yo. O sea, a hacer sacrificios. Al fin y al cabo, todos los que están en el paraíso es gente que ha sacrificado o sea, que se ha esforzado, o que se ha sacrificado en aras de su deseo, ¿no? El deseo de conocer, el deseo político, como los del cielo de Venus. O sea, que no ha buscado su dilecto, su inmediato, quiero decir, su beneficio inmediato, ¿no? Y creo que eso nos lo va a exigir, nos lo está exigiendo ya en la historia, ¿no? No sé si por ahí puede que fuera un poco los tiros de lo que querías insinuar, pero me gustaría que aclararas un poco eso del valor político, de la función política Sí, de la tesis. en relación con eso, político en dos sentidos lo pensaba. Uno es el sentido que vos acabas de señalar, otro el que menciono respecto de la ruptura. Esto no lo voy a desarrollar ahora porque ya estamos un poco sobre la hora y quiero ir cerrando. Sobre un primer principio político es que en el prólogo planteo la necesidad de romper con la dinámica, o si quieren con la dialéctica, que ha signado los últimos 250 años, circa, que es la dinámica revolución, conservación, progreso, regreso o reacción, que es una dinámica que a tal punto había permeado ya hacia mediados del siglo XX el sentido común, que se han producido obras magníficas, por otra parte, que son absurdas en su idea misma. Cito dos. No, que esa dinámica absolutamente contingente de la historia fue elevada, y es elevada por nosotros, a un principio universal de omnivalente. Hay una obra, por ejemplo, que a mí me llamó mucha atención cuando la leí, es una obra preciosa, de Van Steenbergen, medievalista belga, la filosofía a troisième siècle, no fue traducida, creo, al español, donde básicamente divide la filosofía del siglo XIII, el aristotelismo del siglo XIII en, ¿alguien se acuerda? En izquierda, derecha y centro. Siglo XIII, aristotelismo, ¿no? Es decir, como si fuese algo lógico. Hay otra obra. Los averroístas son de izquierdas claro, exacto, es eso. Santo Tomás de la derecha. No, Santo Tomás es el centro. Sí, San Buenaventura. Bueno, no, pero estoy hablando de un medievalista extraordinario. Es un libro que hay que leer porque tiene unas. O sea, es primerísima nivel, digamos, no, de ningún modo. Ahora bien, otro libro en la misma línea, este es de los años fines 60, inicios 70, este será también por la misma época, de Ernst Bloch, ¿no?, el gran pensador de la Escuela de Frankfurt. Avicena o el materialismo de la izquierda aristotélica.
izquierda aristotélica, de nuevo, no tiene, digamos, ¿qué sentido tiene? Solo un hombre que está imbuido, enceguecido por estas ideas que son principios, son verdaderos principios metafísicos, izquierda, derecha, conservación, progreso, puede pensar que esto es algo, digamos, historiográficamente válido, cuando evidentemente es un evidente anacronismo, ¿verdad? Incluso utilizado metafóricamente es un anacronismo. Entonces, en un sentido, ahí explícitamente quiero romper con eso. ¿De qué modo quiero romper? Diciendo, bueno, hay que romper con la idea de está agotada, y esto es evidente que está agotado desde un punto de vista filosófico hace medio siglo. Está agotada la idea de progreso, hace más de medio siglo, de hecho. Por consiguiente, está agotada esa idea de progresión lineal de cualquier tipo, está agotada esa metafísica, ergo, y este es el punto relativamente novedoso que plantea el libro, la verdadera perspectiva no es la perspectiva de mirar hacia, de creer en la promesa de un ilusorio futuro, o bien de querer recuperar un imaginario pasado, porque el pasado siempre es imaginario, sino de alzar la vista al sol, al sol y al cielo. Esto es romper el plano horizontal y elevarse al plano original, al plano vertical, que es exactamente lo que hace Dante en el canto 1 del infierno. Canto 1 del infierno, ¿cuándo empieza a tener esperanza Dante? Cuando dice, alzai la vista, levanté la vista y vi el sol que sale detrás del col, etc. Ese es el primer gesto que es la primera esperanza, que luego perderá cuando se le aparezca finalmente la loba, que justamente lo carga de ¿qué? De gravezza, que lo lleva hasta lo bajo, y le hace perder la esperanza, justamente. Entonces, ¿cuál es el punto político? Si uno cree realmente, y yo creo, como Platón, como Aristóteles, como Dante, en el Convivio, como Marsilio Ficino, como Descartes, puedo estar acá toda la tarde diciendo nombres infinitamente, que el alma es inmortal, no porque nos haya sido revelado, porque de hecho no nos fue revelado que el alma fuera inmortal, nos fue revelado que Dios es trino y uno, por ejemplo, pero no fue revelado que el alma es inmortal. No, racionalmente debe creer, si sigue la lógica, que el alma es inmortal. Ahora, si el alma es inmortal, quiere decir que mi vida no empieza cuando mis ojos ven la luz y no terminan cuando mis ojos a la luz se cierran. Ergo, el verdadero gesto no es el gesto de estar mirando como cinghiali, ¿no? Como dice Dante al inicio del Convivio, como cerdos, voy a traducir, mirando hacia el piso, sino buscando guiande, ¿no? Buscando bellotas, o sea, buscando simplemente de qué comer, sino en el suelo, sino alzar la vista y buscar aquello que no casualmente está simbolizado en la palabra con la cual termina cada una de las tres cánticas, ¿no? L'amor che muove il sole e le altre stelle, puro disposto a salire alle stelle, e quindi salimos a rivederle stelle. Es decir, estrellas, ¿verdad? Bueno, eso creo que es una cosa política. ¿Por qué es política? Porque cambia la perspectiva sobre la cual se mira el mundo. Cambia la perspectiva. El mundo se reordena. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo. Nos vamos a pelear como siempre. Vamos a estar en desacuerdo como siempre. Habrá cretinos, canallas, como siempre, de todos los colores y de todos los signos. Pero el sentido de la vida cambia. Y el sentido de la vida que hemos heredado, que es el sentido progresista de la vida, está agotado. Está agotado. El sentido iluminista de la vida está, de hecho, agotado. Es una crisis que lleva, bueno, pues probablemente más de un siglo, o medio siglo seguro. No sé si querés decir algo más, Ángel. Estaba buscando, porque hay un tema que me interesa mucho también, que lo has tratado bastante en el libro, el tema del exitus reditus, es decir, salir, volver, que es clave, es muy neoplatónico, muy Marsilio Ficino, yo me identifico mucho con esa idea, también, ¿no? También he escrito sobre eso, y me gusta mucho cómo lo has planteado, pero estaba buscando una cita del Convivio, el Convivio 4.12, y ahora no la he encontrado, además como tengo la gafas de cerca, que es muy bonita, porque dice eso, ¿no? Que estamos aquí, pero siempre tenemos el anhelo de volver y que de repente de niño queremos un pajarito y luego queremos un caballo y luego queremos una mujer y luego queremos una riqueza pequeña y luego una riqueza más grande y ninguna de esas cosas nos sacia porque tenemos el anhelo de volver
a casa, que es el mismo anhelo que tenía Ulises en la Odisea, y por eso sentimos nostalgia. Yo nací con nostalgia, moriré con nostalgia, y a mí este libro me ha generado una gran esperanza. Gracias, Ángel. Bueno, una sola cosita más para cerrar y ya terminamos. Sobre la composición del libro. El libro quise componer el libro como si fuese un manuscrito medieval. ¿Por qué me interesa, o renacentista? ¿Por qué me interesaba eso? Como si ven, digamos, hay recuadros que deberían estar envueltos por el texto, obviamente por la composición de la página no fue posible hacer eso, pero se compone, los pasajes que son comentados no están incluidos en el texto, están excluidos del texto. Eso me interesaba, porque entonces la cita no rompe la linealidad novelesca, narrativa de la lectura, sino que están afuera. El lector que tenga ganas de leerla va y lo lee. El que no es ningún problema. Digamos, sigue derecho leyéndolo. Bueno, eso es. Y una última cosa. Hay un montón de ilustraciones que en la edición española son en blanco y negro, en la edición argentina son en color. Pero no importa, lo importante es el sentido de las ilustraciones. No son solamente, algunas son de las ilustraciones que muchos de los que están acá conocen, digamos, Manuscrito Yates Thompson, Legerton 943, que son los más conocidos, pero también hay una serie de ilustraciones que no van, digamos, como, que no va de suyo que esté en un libro sobre la Divina Comedia. Como por ejemplo, y con esto cierro, porque me gustaría, es muy importante el comentario que hay en el texto a esta ilustración, que es el cuadro estupendo que está en la Galería Sabauda de Torino, de Pompeo Batoni, un pintor del siglo XVIII, que es Eneas que huye Eneas que huye de Troya en llamas con su padre Anquises, los dioses Petates, Julo, o Ascanio todavía, y Creusa, ¿no? Bueno, otro de los temas importantísimos del libro es la figura del padre, pero ya hemos hablado de un poco más de una hora, creo que es momento de cerrar. Gracias. ¿Se le puede dar la palabra ¿Se le puede dar la palabra al respetable o no tenemos tiempo? Porque es el momento, ¿no?, de que el respetable pierda el respeto. Además, si no, también decir que la editorial ofrece un brindis aquí en Casa Barona, en la Plaza Matriz, que también es respetable y puede avisar. Esa es la prueba definitiva de que es una gran editorial. Así me gusta. El convivio. Muy pocas editoriales hacen eso. Y cada vez menos. Yo conozco algunas, pero muy pocas. Sí, ¿no? Me doy cuenta de no agradecer lo más importante, que es a la editorial, ¿no? A Mar Dulce, a María Sorraquín, a Juan Sorraquín y a Damián Tabarovsky, los editores. Bueno.